El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se presentaron los fariseos y se pusieron a discutir con Jesús. Para ponerlo a prueba, le pidieron un signo del cielo. Jesús dio un profundo suspiro y dijo: ¿Por qué esta generación reclama un signo? En verdad os digo que no se le dará un signo a esta generación. Los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Palabra del Señor. Bueno, buenas tardes. Bueno, vamos a hacer una reflexión en torno a esta palabra que nos ofrece hoy la liturgia de la Iglesia. Vamos a transmitir unas cuantas ideas. Ya sabéis que el libro del Génesis es un libro que tiene cuya intención es fundamentalmente transmitirnos, ¿no?, a través de la consideración de los orígenes, unas cuantas verdades fundamentales necesarias para poder comprender desde la consideración del origen del hombre, del universo, la consideración del pecado, ¿no?, cuál es la situación en la que nos encontramos, ¿no?, para aprender a reconocer, evidentemente, pues los auxilios y las gracias de salvación que Dios ofrece a sus hijos, ¿de acuerdo? Pero esas verdades antropológicas son fundamentales, ¿de acuerdo? Y es lo que estamos considerando a través de estos primeros textos de los orígenes en la palabra de Dios. Ya hemos leído Génesis 1 y Génesis 2, haciendo alusión a los dos relatos de la creación que existe en el libro del Génesis, y hemos leído el dramático libro de Génesis 3, que a no ser por el protoevangelio, ¿no?, por ese anuncio de la salvación de una mujer y su descendencia aplastará la cabeza de la serpiente, pues menudo capítulo para olvidarlo, ¿de acuerdo? Y entramos en Génesis 4, que es lo que vamos a meditar en el día de hoy, ¿de acuerdo? Génesis 4, ¿qué nos trae? En primer lugar, una idea que es fundamental, la idea de lo que es el pecado original y cómo el pecado original se transmite en nuestra naturaleza. Es un pecado que podríamos decir que no es cometido, sino contraído. En virtud de nuestra naturaleza y por el pecado original de nuestros primeros padres, todos los seres humanos, ¿no?, tenemos esa marca, ese sello de la concupiscencia en nuestra naturaleza. Salvo que el Señor haga un prodigio, como con la Virgen, y nos preserve, ¿no?, de esa situación. Ya sabéis que lo hizo en la Virgen, en consideración al nacimiento del Verbo. Pero el resto de nosotros, todos tenemos esa, Benedicto XVI lo llamaba, esa inclinación cuasi natural, porque no hace parte de nuestra naturaleza, pero está en nuestra naturaleza, esa inclinación hacia el mal. ¿De acuerdo? ¿Dónde lo vemos reflejado? Cuando Adán y Eva procrean, ya sabéis, la procreación era parte, ¿no?, fundamental del proyecto de Dios, dan a luz a estos hijos, a Caín y a Abel. ¿De acuerdo? Y cómo, de algún modo, la dimensión de la concupiscencia, que no define a la persona en sí, tenemos que tener mucho cuidado, también es una verdad antropológica fundamental, la concupiscencia no es igual al pecado. ¿De acuerdo? La concupiscencia en sí que es una inclinación. ¿De acuerdo? Pero seguimos, de alguna manera, las personas humanas gozando, ¿no?, de una libertad personal que nos puede llevar en algún momento a reconocer el acecho del mal en nuestro corazón para, de alguna manera, poner freno. ¿De acuerdo? Y hoy lo vamos a ver reflejado. O sea, vemos a través de la situación dramática del pecado la posibilidad de que el hombre se pierda, pero vemos también ante la misma situación y ante la misma realidad cómo el hombre puede sacar algo bueno de sí mismo. ¿De acuerdo? No sé si me entendéis. O sea, que podemos hacer una cámara de gas para matar selectivamente a millones de personas, cosa que es un drama terrible en nuestra historia, pero también podemos hacer cosas buenas, a pesar de nuestra debilidad. Podemos sacar lo mejor de nosotros mismos. Es importante aprender a reconocer el acecho del mal que acecha tu corazón. Porque ¿dónde se cifran, dónde tienen origen, ¿no?, las acciones del hombre? Dice Santo Tomás de Aquino, el alma de toda acción es la intención. Repeat after me.
El alma de toda acción es la intención. Y eso es algo que está en el interior de nosotros, en un sagrario íntimo que no podemos conocer más que nosotros mismos y que en algún momento puede penetrar la mirada de Dios en ello. Yo puedo conocer las intenciones que tiene en este momento el hermano Benito. Bueno, algunas sí. Algunas sí la conozco. Es más, la leo desde aquí. Quiere que gane el Barça hoy. Así, esa sí la conozco. Porque la ha transmitido. Si no, no lo conocería, ¿no? Pero nosotros no podemos aventurarnos a conocer lo que hay en la intención del corazón de los demás. Es algo que se nos pierde, se nos diluye, a menos de que las personas puedan transmitirlo y con honestidad. Alguien puede engañarse y engañarnos, ¿no? Planteando, ¿no?, de alguna manera que sus intenciones son unas cuando en realidad son otras. Pero ¿quién conoce eso realmente? El Señor nuestro Dios. ¿De acuerdo? Y el mal acecha a ese nivel. ¿De acuerdo? A ese nivel. Por eso, evidentemente, siempre que juzgamos las acciones moralmente reprobables, siempre de alguna manera hay el concurso de la libertad, de la voluntad, ¿no? Porque hay una decisión de hacer el mal. ¿De acuerdo? ¿Queda claro, no? Muy bien. Pues eso es una de las grandes verdades que nos revela este texto del libro del Génesis. Vemos la historia de Caín y Abel. La historia, pues eso, ¿no? Caín es cuando nace Caín y cuando se desarrolla la vida de Caín, vemos al hombre del campo, ¿no? El hombre trabajador. Os podéis un poco como plantear la dimensión, ¿no?, digamos, de la circunstancia de Caín, ¿no? Acostumbrado con su propia fuerza a realizar, ¿no?, la labor de la labranza, ¿no? Y de alguna manera, ¿no?, pues ser, ¿no? Normalmente la persona del campo, ¿cómo suele ser, no? Marilori me mira y se ríe. Un poco, ¿no? Brutilla, ¿no? Me explico, ¿no? ¿Vale? O sea, bueno, es una semblanza, ¿eh? No sé, a lo mejor hay un hombre del campo que es muy majo, o sea, en el sentido de decir muy dulce, muy, pues bueno, pero normalmente entended de alguna manera, ¿no?, la palabra de Dios, ¿no? Las Sagradas Escrituras, lo que nos quieren transmitir. Un hombre hecho más a sí mismo, ¿no? Más lleno de sí mismo, ¿no? Mientras que Abel se dedica al pastoreo de las ovejas, ¿no? Pastoreo de las ovejas no es un trabajo tan, es más, ¿no?, un trabajo de acompañar, no es un trabajo más tranquilo, más contemplativo, diríamos así, más noble en sí. Eso nos permite entender de algún modo la circunstancia, ¿no? Cuando en algún momento, ¿no?, Dios pide, en algún momento, a Caín y Abel que ofrezcan de algún modo, ¿no?, los frutos, ¿no?, de cada uno, de su propia labor, de su propio trabajo, ¿no? En ese aspecto quizás, ¿no?, pues uno puede pensar, ¿no?, que cuando ambos llevaron su ofrenda a Dios, no nos dice, la palabra de Dios en ningún momento nos plantea qué pensó Caín, qué pensó Abel, ¿me explico? No es tan cotilla el libro del Génesis en ese aspecto, solo dice en su momento que cuando ambos elevaron la súplica y la ofrenda, la única que realmente llegó a Dios fue la de Abel. Podríamos, a través de un ejercicio de exégesis bíblica, teniendo en cuenta lo que os acabo de decir, ¿no?, haciéndonos como una semblanza, ¿os habéis imaginado a Caín así? ¿Os habéis imaginado a Abel? ¿Por qué en algún momento la ofrenda de Abel fue más agradable que la de Caín? Dios conoce lo que hay en su corazón. ¿Me explico? Dios conoce lo que hay en su corazón. Es muy probable que Caín en ese aspecto, ¿no?, por ser tan... Bueno, sí. Pero tan ser muy hecho a sí mismo, ¿me explico?, en algún momento, ¿no?, pues lejos de considerar que todo eso es un don de Dios, ¿me explico?, habrá visto esa realidad como algo suyo, ¿me explico?, y ahora habrá ofrecido lo que le ha parecido, ¿no? Algo así. Pues todo esto lo he hecho yo, ¿no? Soy yo el que merezco un poco, ¿no? Y a Dios le voy a dar esto. Que eso lo sabe Dios, ¿eh? Eso lo sabrá Dios. ¿De acuerdo? Mientras que Abel, que en ese aspecto es más noble, puede ser que en algún momento el Señor, pues todo esto es tuyo, pues yo te voy a dar lo mejor, ¿no? Porque si tú eres el que de alguna manera le das sentido, no sé si me entendéis.
Y el mal acecha ambos corazones. Sin embargo, tiene cabida más en el corazón del que se deja arrastrar, ¿no? Porque quizás en ese aspecto está más lleno de sí mismo. ¿De acuerdo? Tened en cuenta que el veneno ponzoñoso del mal, tal como nos transmite el libro del Génesis, tiene que ver con eso, ¿no? Con el mirarse a uno mismo, ¿no? Con el considerar que las cosas las hago yo. Yo soy el que hago las cosas. Y cuando tú tienes eso, tienes soberbia en el corazón. ¿Y un corazón soberbio es generoso? No. Un corazón soberbio no es generoso, tira para así. ¿No? Entonces, es de algún modo, no sé si me entendéis todo esto, porque todo esto es un ejercicio reflexivo, ¿no? A través de lo que mínimamente nos transmite la palabra para poder entender la situación. ¿Y por qué sabemos que es así? Por la reacción de Caín. ¿Me explico? Caín, en lugar en algún momento de hacer una reflexión profunda, ¿no? ¿Me explico? De por qué en algún determinado momento el Señor no ha acogido mi ofrenda. ¿Por qué ha acogido la de Abel, ¿no? Y no la mía? Haciendo un ejercicio, no sé, mínimo de toma de conciencia, a lo mejor hubiera descubierto realmente, ¿no? A lo mejor no le he reconocido a Dios, ¿no? No. Dios se acerca a Caín y le dice, Caín, te veo malhumorado. Que a lo mejor alguno, que deberíamos pensarlo, ¿no? Cuando estamos así un poco medio, ¿no? Sara. Si se llegara a dar la situación, ¿cierto, Benito? ¿Alguna vez? Sara, estás malhumorada. ¿Qué te pasa? Ten cuidado. Ten cuidado. Porque el mal acecha tu corazón. Y fíjate lo que dice Dios, tienes la capacidad de rechazarlo y contenerlo. ¿Me explico? Atiende a la voz de tu Dios, ¿no? Pero Caín estaba... No le hace caso a esa voz interior. Ya sabéis que nosotros todos tenemos algo que llamamos conciencia. Conciencia. La conciencia llega a ese nivel, porque la conciencia sabe perfectamente lo que sale de nuestro corazón. ¿De acuerdo? Por eso la conciencia tiene la capacidad de decirte, ojo, todos aquí lo sabemos. Pero hay momentos donde no hacemos caso. Ya él claro, evidentemente el mal llama al mal, siempre pienso yo, ¿no? Todos los males siempre se asocian en sí, ¿no? O sea, en el pecado sucede eso, vamos, claro, por supuesto, ¿no? O estás tan lleno de sí mismo, tienes orgullo, cuando eres tacaño, cuando eres, ¿no? Pues evidentemente envidia vas a tener. ¿Entendéis el porqué, no? Porque en el fondo vas a ver el bien del otro como una amenaza a tu propio bien, ¿no? Ahí es donde nace la envidia, ¿de acuerdo? Entonces ya se lo había comido la envidia por su hermano. Y lo engaña, vamos al campo. Su hermano, que es noble, ¿qué hace? Va como cordero llevado al matadero, ¿no? ¿Me explico? Y allí lo ajusticia, ¿de acuerdo? O sea, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde llega la cerrazón del corazón del hombre? Fijaos, ¿no? ¿Quién podría pensar que alguien, ¿no?, en algún momento no tuviera en cuenta ni siquiera el valor de su propia sangre, ¿no? Y le quita la vida, ¿no? ¿De acuerdo? Es algo que es un pecado abominable en sí, ¿no? Y Dios sale al encuentro otra vez, ¿no? La voz. ¿Y tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? ¿No? Que alguien podría decir, hombre, escuchando la voz del Señor, diría, Señor, lo siento, tuve un arrebato de... ¿Acaso soy yo el guardián de mi... O sea, ¿no recordáis en el libro del Génesis que cuando el Señor le pregunta a Adán, ¿acaso comiste? Adán no le dice al Señor, he sido yo. No, le traslada toda la culpa a su mujer. ¿Me explico? Que es una situación propia, ¿no?, de la realidad, ¿no?, de la debilidad en el hombre en sí, ¿no? No asumir en ti mismo, digamos, el proceso de purificación al que te lleva la conciencia. Dios quiere condenarle, Dios quiere que se dé cuenta, pero su obstinación y su terquedad le lleva a Dios, ¿no?, a tener que decirle en lo profundo de su ser, ¿no?, pues lo que ha hecho. La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿No me explico? Una dimensión de justicia. Es algo que de alguna manera no se puede evadir. Tenemos que asumir las consecuencias de nuestro pecado. Todos los que estamos aquí.
¿De acuerdo? Por eso es tan importante que haya una conciencia y un reconocimiento delante de Dios, ¿no?, de nuestra debilidad. Porque solo así podemos identificar al mal que acecha el corazón y apartarlo. Incluso cuando hemos sido débiles y frágiles. Pero cuando nuestro corazón se obstina y se cierra, que es algo que pasa también muy a menudo, al final, ¿qué le pasa al corazón del hombre? Se hunde en su propia miseria, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, al final el Señor, pues evidentemente las consecuencias es que Caín es desterrado, ¿no? Evidentemente. Pero el Señor, fíjate, en el libro no lo hemos leído porque el libro, este capítulo 4 es muy largo y vamos a darnos cuenta que el Señor de algún modo no le va a privar, ¿no?, en algún momento a Caín de dar descendencia y que de alguna manera surja de él una, digamos, como una línea, ¿no?, de no sé cómo llamarlo, una línea de descendencia, ¿sí? ¿De acuerdo? Podría haberlo excluido y podría haberlo maldecido y que su nombre se borrara. Sin embargo, le dio descendencia. No lo menciona hoy, si es un dato curioso, si queréis leerlo, la descendencia de Caín. Solo dice algo, ¿no?, porque tiene miedo en algún momento. Claro, él es consciente. Ahora llega otra sensación que es importante en la realidad del pecado y es el hecho, ¿no?, de que de alguna manera sientes, ¿no?, que de alguna manera te van a aniquilar, ¿no? O sea, que de alguna manera, ¿no? Pues, y el Señor digamos como que lo guarda, ¿no? Pues eso, ¿no? Porque el que cuando vaya por cualquier lado, pues evidentemente la justicia me va a acompañar y la justicia me va a cobrar factura. ¿Nosotros sentimos eso? Sobre todo, digo, cuando el mal ya no te puede esconder en el pecado, sino que hace restregártelo en la cara, ¿no? ¿Me explico? Entonces, la sensación que tiene dentro de tu corazón es que mereces un castigo. Entonces te da miedo, fíjate, ¿no? Pues porque es lo que pasa, ¿no? Entonces, ¿qué hace el Señor? Pues no te preocupes, Caín, ¿no? O sea, que de alguna manera yo te voy a proteger y pondré un signo de tal forma que cuando te vean no te van a hacer daño, ¿no? ¿De acuerdo? Y nadie, ¿no? Pues nadie podrá hacerle daño a Caín, ¿no? O sea, la expresión esta, ¿no? No recuerdo cómo es exactamente la expresión, algo así como el que haga daño a Caín le vendrá 7 veces o algo así, ¿no? Más o menos la idea es que el Señor lo va a proteger, ¿vale? Para que él tenga tranquilidad y siga el camino, aunque tenga que asumir las consecuencias, ¿no?, de su pecado, ¿no? ¿De acuerdo? Yo creo que el Señor lo que tiene es fidelidad, ¿no? No sé hasta qué punto la respuesta de Caín continuamente es una respuesta propia, ¿no?, del mal que ya se ha adueñado de su cuerpo, ¿de acuerdo? No se ve como un rasgo de arrepentimiento en sí. Yo lo dudo, ¿eh? Yo lo dudo. Yo creo más en la fidelidad de un Dios, ¿no?, que de alguna manera, ¿no?, como a pesar de nuestra insensatez y nuestra cerrazón, es capaz de seguir ofreciéndonos su promesa de bendición. La que acompaña, evidentemente, la historia de la humanidad cuando quiso bendecir, ¿no?, a la humanidad y asegurar una descendencia. No sé si me entendéis, nuestros primeros padres, ¿de acuerdo? No sé ahí si la historia llevaría a que él luego, no basado en el miedo al castigo, sino consciente realmente, ¿no?, de lo que es el amor de Dios, alcanzara esa gracia, ¿no?, del arrepentimiento, ¿no? ¿De acuerdo? Pero de todos modos quedan sentadas en la historia de Caín, quedan sentadas las bases, ¿no?, de lo que es la experiencia del mal cuando acecha nuestro corazón. ¿Me habéis entendido? Es importante que lo tengamos en cuenta. Además, porque vemos con esperanza que Abel, en su nobleza, tuviera la capacidad de no dejarse arrastrar por la concupiscencia. O sea, aún así podemos tener esperanza en la humanidad. Lo que hablábamos este fin de semana, siempre están los dos caminos delante de nosotros, ¿de acuerdo? Así que si esos dos caminos están delante de nosotros, pues hay que pedir la gracia al Señor de que estemos atentos y que a ese nivel, a nivel de conciencia, a nivel de intenciones, seamos capaces de identificar esa voz que nos conduce hacia el bien y seamos capaces, ¿no?, de frenar esa voz que nos conduce hacia el mal. ¿Entendéis esto? Sí. Es muy importante, ¿de acuerdo? Finalmente Dios bendice nuevamente a Adán y Eva y dan a luz otro hijo, que será el hijo
vamos, de la bendición en sí, nacimiento de Set. A través de Set vendrá el cumplimiento de esa promesa genealógica, ¿no? Será la construcción del pueblo de la bendición a través de la historia que denominamos prediluviana, ¿de acuerdo? Que se van, ¿no?, dando, ¿no?, pues digamos como que los personajes en los que de algún modo descansa esa bendición de Dios, ¿no?, hasta la constitución del pueblo de Israel en la época post-diluviana. Es evidente que el diluvio va a ser un hito importante y es lo que vamos a leer en el día de mañana, la historia del diluvio. Así que os encargo leer Génesis 5, ¿no?, que es la historia prediluviana, y lo voy a preguntar. Mañana nadie viene a misa. Así entenderéis la expresión esa de que tiene más años que Matusalén. ¿De dónde viene esa expresión? Pues de aquí, de la historia prediluviana. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, seguiremos nuestra lectura continuada del libro del Génesis, ¿vale? Así que mucho ánimo, que el Señor proteja nuestra conciencia y que todas nuestras intenciones de algún modo descansen en lo que es loable a los ojos de Dios, en lo que es justo, en lo que es honesto, en lo que es bueno, en lo que es, ¿no? Ojalá que nuestras intenciones siempre, porque a veces hay intenciones se va a enterar. Se va a enterar. ¿Para qué? ¿No? ¿Me explico? Y luego ponemos la cara, como si no se estuviera cosechando dentro del corazón, ¿no?, esa mala intención, ¿no? Ten mucho cuidado, porque debemos darnos cuenta y aprender a... Eso se llama dominio, ¿no?, de un desorden que se hace presente a un nivel tan importante en nosotros, que es el nivel donde se gestan todas las actitudes y comportamientos, ¿no?, de la vida humana. Menos mal que ya sabéis que la redención quiso Cristo obrarla ahí, en ese lugar. ¿Me explico? Os daré un corazón nuevo, ¿no? Os arrancaré el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ahí donde Dios, a través de nuestro Hijo, a través de nuestro Señor Jesucristo, quiso realizar, al menos en nosotros, esa maravillosa obra de redención. ¿De acuerdo? Hizo su justicia, ¿no?, en nosotros. De esa manera tenemos que estar agradecidos, porque tenemos mejores herramientas que Abel. Por el Espíritu Santo que habita en nosotros, ¿no? ¿De acuerdo? Así que esperanza, hay que tener esperanza de que podamos sacar siempre lo mejor de nosotros mismos. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, Génesis 4. El Evangelio de hoy es un Evangelio muy... pero estamos en lo mismo. Las intenciones del corazón. Llegan los fariseos a hablar con el Señor. ¿Qué intención llevaban? No muy buena. ¿De acuerdo? Ya sabéis que los fariseos... A ver, algunos se dejaron interpelar, evidentemente, pero muy poquitos, ¿no? El gran conjunto de fariseos... De hecho, la palabra fariseo es que la palabra fariseo antes en Israel sería una palabra respetuosa y tal. Hoy te dicen, hola, fariseo. Suena horrorosa, ¿no? Suena ahí una persona que de alguna manera tenemos la sensación de que es doble, ¿no?, de que no es sincera, de que es un, no sé, en fin. ¿Me entendéis, no? En aquel momento, la reputación de los fariseos llegan allí a la presencia del Señor, ¿no?, porque de alguna manera les fastidiaba su predicación. Porque su predicación evidentemente denunciaba su hipocresía. Lo que explicaba el Señor dejaba en evidencia, ¿no?, la vida que llevaban los fariseos y tenían esa lucha de conciencia y el mal acechaba su corazón. Vamos a hablar con él, a ver si dice algo y... lo pillamos en sus palabras, ¿de acuerdo? Pero ¿cómo irían allí? Hola Jesús, venimos a hacerte una pregunta. Tremendo. Y le dicen al Señor, lo ponen a prueba en sí, ponen a prueba al Señor. A ver si es tanto lo que tú dices, si realmente entonces eres quien dice, pues haznos un signo. Haznos un signo. Claro, uno puede pensar, ¿y por qué el Señor no lo hizo?
Dice, sí. Dice Sara, porque no sabía el latín. No, ella me entiende. No, ¿por qué no hizo un signo con ellos? O sea, primero que todo, porque el Señor, al contemplar la intención de su corazón, sabía que su petición no era una petición noble. ¿Me explico? Por eso eso que ellos pretenden de algún modo que el Señor haga, jamás iba a generar en ellos realmente, ¿no?, una conversión de corazón. ¿Me explico? No eran capaces de reconocer los signos que ya habían, ¿no?, que eran los signos que de algún modo acompañaban la predicación del Maestro. Tenían los signos, solo que no querían verlo. ¿Por qué? Porque su corazón, ¿cómo estaba? Embotado y cerrado. ¿Como el corazón de quién? Como el corazón de Caín. ¿Me explico? Por eso el Señor no quiso hacer el signo y de alguna manera, ¿no?, pues se alejó de ellos porque sabía perfectamente, ¿no?, sabía perfectamente que en ellos la palabra de Dios no iba a producir ese fruto. Y es la palabra del Verbo, ojo. ¿Hasta dónde puede llegar la cerrazón del corazón? Cualquiera de nosotros diría aquí, es que yo no me puedo creer que no le creyeran a Jesús. ¿Alguien nos ha hecho esta pregunta alguna vez? Pero estos cómo fueron capaces de no escucharle, de no ver lo que hacía. ¿Hasta dónde puede llevar? Muy arraigados en su religión, en sus preceptos, los 600 y pico. Claro. Y a decir todo eso, pues ya ves. Claro, pues, pero estaban ahí, estaban embotados, ¿no?, en la consideración de su propia realidad. No sé si me entendéis. Es un drama en sí mismo, porque al hacer imposible que la palabra de Dios viniera en sus corazones, se quedan privados, evidentemente, de la acción de la gracia, ¿no? ¿Me explico? Y eso para el corazón del hombre, pues evidentemente es una tragedia, como fue para Caín, evidentemente, su situación. ¿De acuerdo? Volvemos a lo mismo. El Señor conoce nuestras intenciones. ¿De acuerdo? ¿Conoce vuestras intenciones, madres? Porque a veces uno como que puede llegar a desesperarse, ¿no?, en algún momento, ¿no? Es decir, ¿será que el Señor realmente me escucha? ¿Será que el Señor sabe lo que yo tengo en el corazón? ¿Mi súplica? ¿Será que se entera? ¿Me explico? ¿Qué hemos dicho en este día? El Señor conoce honda y profundamente lo que hay en nuestro corazón. Él purifica nuestras intenciones. ¿Me explico? ¿Por qué quiere en algún determinado momento que ofrezcáis este sacrificio, ¿no?, de venir, rezar, de ofrecer, ¿no?, pues dedicar un tiempo de vuestra vida, ¿no?, a la súplica, a la oblación de vuestra vida, ¿no?, por las necesidades de vuestros hijos e hijas, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Cuál es la razón fundamental que mueve nuestro corazón a realizar esta ofrenda? Evidentemente es una acción de confianza y de abandono, ¿no?, en la acción de Dios, que es la acción porque no depende de nosotros. De hecho, transformamos la impotencia en súplica, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y si nosotros, de algún modo, somos capaces de purificar continuamente esa intención, al final lo que haremos será simplemente abandonarnos en la confianza que nos da el saber que el Señor nos escucha y que a su tiempo y en su momento hará lo que tenga que hacer. ¿Me explico? Pero si en algún momento el mal acecha tu corazón, ¿me explico?, y la desesperanza o la tristeza, ¿no?, se adueñan de ti, ¿ya? ¿Me explico? Entonces al final, ¿no?, vas a pensar que todo es en vano. ¿Y para qué yo hago todo esto? Si nada cambia a mi alrededor. ¿Podemos sentir esa tentación? Podemos sentir la tentación en algún momento de pensar, hombre, es que no queda bien en mi hoja de vida que mis hijos no estén en la iglesia. Llevo yo toda mi vida en la iglesia y mis hijos no. Pues, Señor, quedaría perfecto en mi hoja de vida que después de hacer todas estas oraciones, mis hijos se convirtieran a la semana. Y uno, lo he conseguido, ¿sabes? El Señor conoce, ¿por qué el Señor de algún modo plantea la realidad del tiempo? ¿Por qué de algún modo plantea la dimensión de la espera? ¿Por qué? ¿Qué es lo que quiere conseguir en nosotros? Yo os lo digo a través de la palabra de Dios del día de hoy. El Señor purifica continuamente nuestra intención y quiere que nuestra ofrenda de alguna manera esté, digamos, ciertamente, ¿no?, como ordenada
a la confianza que nos da el saber que todo está realmente en sus manos. Y eso produce un efecto en el corazón, la paz. La paz, la tranquilidad, que es la cara que tendría Abel. ¿Me explico? ¿Ah? Vamos al campo. Ah, bien, qué bien, vamos al campo. Tranquilidad. ¿Me explico? Pero cuando de algún modo nuestro corazón, ¿no?, se condiciona, pues ya sabéis que nuestra semblanza se reviste de amargura, de tristeza, de desolación, de desesperanza, y eso es contrario a Dios. ¿Me explico? Si hoy estamos haciendo este ejercicio de piedad y devoción, es para que en algún momento pongamos toda la confianza y nos vayamos de aquí en paz. Y será cuando el Señor quiera, como el Señor quiera, porque ahí está la confianza de una madre, ¿no?, todos los que ejercen, ¿no?, cualquier tipo, ¿no?, de acompañamiento y labor hacia sus hijos, ¿no? Entonces yo os animo a eso, a que os dejéis purificar, ¿no?, la intención del corazón. ¿De acuerdo? Que de alguna manera tengamos claro que vamos a pedirle al Señor que haga su voluntad, ¿no?, en todos y cada uno de quienes colocamos hoy aquí en la mesa del altar. ¿Vale? Para que os vayáis como en paz. En paz. No dejéis que el mal aceche el corazón. ¿De acuerdo? Entiendo el sufrimiento que deriva, ¿no?, de la preocupación por nuestros seres queridos, por los que amamos, sobre todo están lejos. ¿De acuerdo? Eso lo entiendo perfectamente y solo no entender Dios, ¿no? Entonces somos criaturas débiles y frágiles. Dios es perfecto, ¿no?, en su sabiduría. Entonces, si de alguna manera esa situación está presente delante de nosotros, hay un trabajo que se va produciendo de dilatación y de apertura, ¿no?, a esa gracia y a esa voz de Dios interior que hace que de alguna manera, ¿no?, tengamos la satisfacción, incluso diría yo, de poder hacer lo que tenemos que hacer conforme a lo que Dios nos pide. Y estar bien, tranquilos de llevar a cabo el cumplimiento de nuestra tarea. Dedicarnos simplemente a amar a quienes de algún modo necesitan encontrarse con la misericordia de Dios. ¿Queda claro? ¿Eso vais a ir en paz? Sí. Pero os toca venir mañana, Padre, porque no sé. No, pero bueno, pero ios en paz, por favor. Ios en paz. Ios en paz y confiad. Confiad en el Señor, que sabe perfectamente por lo que pasáis, que conoce todo lo que hay en el corazón. ¿De acuerdo? Él es fuente de consuelo, de fortaleza y de esperanza para nuestras almas. Que hoy nuestra ofrenda sea dirigida desde aquí y con esa intención. ¿Vale? Muy bien. Quiero un signo. Quiero hechos. Cuidado. Cuidado. Purificar la intención. Como tú quieras, donde tú quieras. Según tu voluntad, Señor. ¿Vale? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.